Nos visitan 4 guías. Nuevamente están uno detrás de cada ocupante de la mesa. Son de la raza de los templarios, por eso representan la fuerza y el coraje. Porque hoy se va a tocar el tema del dolor y el sufrir. Para aclarar la situación, verán 2 puertas. Una llamada dolor y la otra sufrir. ¿Por qué son 2 puertas y están separadas? Por lo general representan la vemos representada como unidas. La diferencia que hay de una o la otra es que la del sufrir está muy hermética, no se abre. La del dolor tiene un color más claro, hay un poco más de claridad, porque la vamos a sintetizar, que es el consciente, el presente, y el sufrir, el inconsciente. El inconsciente, digamos, dentro de la cúpula del sufrir, no es demostrativo. No quiere demostrar o mostrar que está sufriendo, y ese sufrimiento lo disfraza o lo guarda sin darle importancia, sin trabajarlo. La diferencia del dolor es físico. El dolor, nos cortamos, tenemos un accidente, se siente el dolor físico. Eso no lo podemos ocultar porque está muy a la vista. Sufrir es, digamos, el que está mi vecino. Mi vecino tiene muchos traumas psicológicos que traen un sufrimiento al alma, pero no desea demostrarlo. ¿Qué sucede con el dolor físico? Tenemos curaciones, tenemos gente que cura, gente que se especializa en curar todo dolor. En cambio, la otra puerta, que está tan herméticamente cerrada, sufre en silencio, sufre dentro de la oscuridad, sufre sin demostrar su sufrimiento. ¿Qué sucede a veces? Que pueden unirse los 2 vecinos y es todavía más engorroso el dolor y el sufrir los 2 juntos. Camino al dolo. Hay un campo entre estas puertas, un campo bastante grande, llamado dolo. Entonces puede preguntar a alguno de los integrantes qué está sucediendo dentro de la puerta del dolor o del sufrir. ¿Qué delito tengo como para entrar en ese campo de dolo? El delito es cuando es hacia ustedes mismos, cuando provocan justamente cosas que no han estado ejercitadas o curadas, vuelven nuevamente a provocar malestares en vosotros. Lo que les estoy comentando sería presente.
No vienen, no vamos a hablar de que me he cortado y es porque uno de mis ancestros en cierta época se cortó, entonces yo ahora paso ese dolor para complementar a mi ancestro. No, el dolor es propio. El dolor que ustedes se producen en el físico es propio, no es ajeno. Lo que sí se puede manifestar dentro de la puerta del sufrir, un montón de contrariedades que tapan y se manifiestan obviamente en lo físico. Cuando lo físico ya llegó a un punto tal que ya mira la puerta de ese sufrir, se abre sola, no está hermética, se abre. Le pregunta el dolor por qué estoy sufriendo, por qué está siendo parte de mí. El sufrir no es físico, pero ¿qué sucede a veces? Ese dolor físico atrae un montón de mis traumas que he sufrido y he tapado. Ahí hay un complemento, ya empiezan a tener una amistad entre los dos y también una compasión tiene el sufrir al dolor. Si no, es un continuo, una danza que viene el dolor, el sufrir, muchas veces hay personas que sufren por eventuales hechos que no tienen tal motivación para producir esa angustia. Obviamente que dentro de los dolores del alma hay también profesionales que se dedican a curar esos dolores. Si queda la puerta cerrada y hermética, estos dolores que produce la parte interna, acuérdense, el sufrir es todos los traumas y también problemas psíquicos que han quedado en mi subconsciente. No lo quiero mostrar, como hay contrariedades que hay otros que son víctimas de su propio sufrir. Pero los sufrimientos del alma a veces también ocurren para el proceso de un crecimiento, para ir entrando en una evolución que no es entendible. Entonces vamos a contemporizar los dolores, los sufrimientos y a veces cómo reacciona todo ser frente a un dolor. Vienen muchas veces, vamos a separar el sufrimiento, los dolores físicos, para ir camino hacia un despertar, aunque parezca muy raro, que es un dolor propio, no viene del más allá ni del más acá, es propio, es mi dolor. ¿Qué hago yo con mi dolor? Nadie participa porque solamente el ser es el que está sintiendo el dolor, nadie más. Entonces, ahí viene la preparación de cómo manejar esto que llegó a mi vida.
El sufrir, esta puertita que nadie quiere abrir porque no están preparados para manejar ciertos dolores del alma que producen una agonía y mucha tristeza. Cuando tiene el ser pasar por sufrimientos, que siempre sucede con pérdidas en su vida, está perfecto que el sufrir empieza a florecer dentro de cada uno. Pero al manejarlo y al hacerse compinche con ese sufrir, porque van entendiendo que llegar a estas dimensiones existe el dolor. Pero ir caracterizándose dentro de sí mismo para no atravesar las puertas y llegar al campo del dolo, que es también como lo lleva la culpa. Me siento culpable, he hecho un delito conmigo mismo y cubro todo para dejar de pasar dolor o sufrimiento. Y no es así. No es para nada ocultar lo que uno va sintiendo. Y a veces tampoco tomarlo como algo que viene de castigo o porque tienen una deuda, por eso está el campo del dolo. Yo tengo una deuda que pagar, no es así. Ténganse un poco más de compasión hacia ustedes mismos. Entonces, la puertita del sufrir no la van a volver a cerrar. Van a ir sacando esos cuadernitos donde está escrito todo lo que me ha producido ese sufrimiento. Esto es como los niños. Cuando uno es chico siente el sufrir de ver a su mamá, a su papá, al abuelo, que no la están pasando bien. Ese sufrir empieza a aumentarse a medida que uno va creciendo con ese sufrir. Y el dolor es más presente, ¿no? El dolor realmente nos caemos, nos tropezamos y llega un dolor que a veces no estamos preparados y nos vamos, golpeamos la puertita del sufrir. Déjame pasar, déjame entrar, estoy sufriendo. Bueno, evidentemente por eso hablamos los templarios, porque hemos pasado muchos dolores, luchas, batallas, y llegaban momentos que el gran dolor nos hacía sentir más fuerza, más voluntad. Y íbamos creciendo internamente, es decir, crecíamos con el dolor en la puertita del sufrir. Íbamos hacia la puerta del sufrir. Pero en estos momentos, en estas épocas, el campo de dolo se va a ir achicando porque van entrando en entendimiento y comprensión. El sufrir no nos va a llevar a buen camino si no resuelven todos estos traumas, todos estos sufrimientos que van llevando como una bolsa de pesadez en sus espaldas. Bueno, como hoy hemos llegado en compañía, queremos
que cada uno integre esto que hemos traído del dolo y que cada uno se haga cargo de su guía o el guía que tienen detrás vuestro, lo sientan porque tienen mucha fuerza, mucho coraje, mucha voluntad, que le pregunten qué han sentido en la conversación que he puesto sobre la mesa al guía que tienen en protección y guiándolos. Que comience, como siempre, el que está frente del que estoy yo hablando. Bien, con el permiso concedido, si mal no recuerdo, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor lo podemos experimentar por distintas causas, pérdidas, y el sufrimiento es el emocional, el campo emocional que nos recuerda ese dolor. Como experiencia, yo he experimentado hace muy poquitos días un momento de gran frustración y volví a abrir la puerta del sufrimiento. Yo cuando llego a esta comunidad, estaba todo por hacer. Y veía cómo las personas se dividían entre los que tenían poder adquisitivo y compraban hecho, y los que veníamos con lo opuesto, que teníamos que hacerlo a mano, a pulmón, a esfuerzo, a disciplina. Y me encontré con una situación, yo haciendo servicio otra vez, y por otro lado, dentro de la misma comunidad, gente pagando fortunas para hacer cosas muy simples, muy sencillas, que nosotros podemos hacer, y sin embargo se produce ese desbalance en donde unos trabajamos gratis para la obra o un servicio devocional a Dios, y otros pagan fortuna. Y eso volví otra vez a abrir la puerta del sufrimiento que me provocó durante mucho tiempo, porque seguía en mi mente recordando esa situación, y hubo un momento que me retiré y cerré esa puerta, y los otros días la volví a abrir para mi... O sea, la volví a abrir viendo esa situación y provocándome mucho enojo y mucho dolor otra vez. Bueno, no te voy a contestar porque realmente vos mismo te estás contestando a las preguntas que te estás haciendo. Pero de todas maneras, si yo estoy acompañándote en este momento, es porque es una dicha y una admiración por lo que estás comentando. Pero no hagas costumbre de abrir esa puerta, sino entrar en el entendimiento.